Buenas tardes, docente, compañeros. Nosotras somos del grupo 1 conformado por Celeste Aldaz, Emilia Ayala, Sol Galgás, Alison Carlosama y mi persona. Nosotras vamos a hablar de Luis Althusser. Para comenzar, me gustaría compartirles una frase de él. La educación es un instrumento de reproducción de la ideología dominante. Luis Pierre Althusser nació el 16 de octubre de 1918 en Argel, en el seno de una familia católica. Sus padres fueron Pierre Althusser y Louise Lemon. En 1948 se casó con Helen Ridman, quien más tarde sería trágicamente asesinada por él durante un episodio de enfermedad mental en 1980. Tras finalizar sus estudios primarios en Argel y la secundaria en Marsella, se trasladó a París, donde estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París, donde más tarde fue profesor ahí. Influenciado por el marxismo y el psicoanálisis, se convirtió en uno de los principales intelectuales del Partido Comunista francés durante la década de 1960 y 1970. Althusser propuso una crítica radical con los marxismos existentes y luchó por rescatar el verdadero pensamiento de Marx. Creía que cada obrero podía ser filosófico y debía asumir una actitud crítica. Luis Althusser fue un filósofo marxista que interpretó el estructuralismo de la siguiente manera. Althusser creía que las superestructuras, como la ideología y la política, no son solo reflejos de la base económica, sino que tienen una autonomía relativa. Esto significa que, aunque estén conectadas a la economía, también pueden influir en ella. Según Althusser, el sujeto no es autónomo, está producido por las estructuras ideológicas. Además, rompió con el determinismo económico, sosteniendo que las superestructuras también tienen un rol activo en la reproducción del orden social. Según Althusser, para una reproducción de las relaciones sociales, las ideologías juegan un papel clave en la reproducción de las relaciones de poder y clase, a través de los aparatos ideológicos del Estado. Althusser introdujo el concepto de interpelación, que describe cómo las ideologías llaman a los individuos a reconocerse como sujetos dentro del sistema social. Un ejemplo simple podría ser que un policía te llame por tu nombre y te dice que te detengas. Al escucharlo, te sientes interpelado, porque en ese momento te reconoces como una persona que debe obedecer a esa autoridad. Así, la interpelación no solo es una llamada externa, sino que también implica que interioricemos y aceptemos de esos roles y reglamentos. Los aportes de Althusser al estructuralismo son fundamentales porque transforman la interpretación del marxismo y de las ciencias sociales en general. Sus principales contribuciones incluyen, en primer lugar, a los aparatos ideológicos del Estado, que menciona que el Estado capitalista no se mantendría tan solo a partir de los aparatos represivos, como por ejemplo la violencia, la ley o la represión, como su nombre lo indica, ya que se requiere un grado de convencimiento para clases sociales de bajas a medias, conformadas por la familia, pero también por la escuela, medios de comunicación, sindicatos y la iglesia, a través de una explicación de que un individuo vive como tal. En palabras de Althusser, una ideología es aquello que une imaginariamente al sujeto con sus colisiones de existencia. La relación entre estructura y sobreestructura. Para entender dicha relación, se establece entre ambos conceptos una definición como tal. Una estructura se establece como una base compuesta por relaciones sociales de producción, por ejemplo, el capitalista y el obrero, y a su vez por fuerzas productivas como un modo de producción, como lo serían estados físicos y herramientas, y la sobreestructura que está compuesta por elementos ideológicos donde se incluye la cultura, la religión, costumbres y por elementos políticos, tales como organismos de gobierno y seguridad, que dependen de infraestructura para su funcionamiento. Por tanto, la estructura y la sobreestructura están estrechamente relacionadas en una sociedad donde la base económica determina en gran medida la forma y la función de las instituciones políticas y culturales, pero estas últimas también pueden tener una retroalimentación sobre la estructura. Esta relación es crucial para comprender las dinámicas de poder, ideología y cambio social. El concepto de sobredeterminación.
En este sentido, la sobredeterminación permite entender que los fenómenos sociales son el resultado de una combinación de elementos económicos, políticos y culturales, y no simplemente de la economía, como sostenían algunos enfoques más tradicionales del materialismo histórico, como el determinismo económico de Marx. Es una forma de reconocer la complejidad de la realidad social y cómo diferentes factores pueden influir simultáneamente en un mismo resultado. Ruptura epistemológica de Althusser. Él argumentó que no solo las condiciones materiales son importantes, sino que también debemos de entender cómo las ciencias, como la economía, la sociología, entre otras, deben ser vistas como campos autónomos, que tienen sus propias reglas y métodos. Él creía que la teoría no solo se debe estudiar, esta también se puede utilizar para ayudar a cambiar la realidad. El sujeto como efecto de la ideología. Althusser desafía las concepciones tradicionales del sujeto. Según él, los individuos no son agentes autónomos, sino que son interpelados por la ideología, es decir, constituidos como sujetos por las estructuras ideológicas. Este proceso es fundamental para mantener el control social. La teoría de la reproducción social. Althusser se enfoca en cómo el sistema capitalista se reproduce a lo largo del tiempo. Más allá de las fuerzas productivas, enfatiza el papel de la ideología y de los AIEs para garantizar que las relaciones de producción sean sostenidas y perfectas. También tenemos la filosofía como lucha de clases. Para Althusser, la filosofía no es neutral ni abstracta, es un campo de batalla donde se reflejan y se libran las contradicciones de las clases sociales. En este sentido, la filosofía puede jugar un papel en la transformación social y está alineada con una práctica revolucionaria. Relevancia de sus aportes. Luis Althusser aportó al estructuralismo marxista al analizar cómo las estructuras sociales, especialmente los aparatos ideológicos del Estado, reproducen el capitalismo. Destacó que los individuos son productos de estas estructuras, redefiniendo el marxismo como una propuesta no humanista.